Buenos días, tengan todas, estamos nuevamente reunidas, un martes en la mañana, las que están en vivo, y hoy seguimos con nuestro tema. Estamos hablando sobre el Evangelio y estamos llegando a la clase número 3. La Biblia es un libro único, desde las primeras páginas del Génesis hasta las últimas páginas del Apocalipsis nos presenta la historia de redención de la humanidad por parte de Dios, un Dios soberano, un Dios amoroso, un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso y un Dios fiel. Y en esa historia de redención vemos cómo Dios mismo lleva a una humanidad caída del Edén que vimos en Génesis al Edén de la Nueva Jerusalén que vemos en Apocalipsis a través de Jesucristo. Y esto es lo que se conoce como la buena noticia, esto es lo que es el Evangelio. En la clase que titulamos El diseño original de Dios, Paola nos presentó el Edén, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, en dominio de la tierra, de los peces, de las aves, de los reptiles. También vimos la caída del hombre cuando Adán y Eva deciden desobedecer las instrucciones que les había dado el Señor de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vimos también las consecuencias desastrosas que trajo esa decisión. Vino maldición sobre la tierra, vino maldición sobre la serpiente, parto con dolor para la mujer, trabajo duro para ganar el sustento para el hombre. También nos presentó lo que se conoce como el protoevangelio para tratar con el pecado, la forma como Dios trata con el pecado. Después, en la clase que titulamos El plan de salvación de Dios en acción, María Esther nos presentó cómo Dios en su soberanía y movido por amor toma la iniciativa y elige a Israel como su pueblo para tener una relación personal e íntima con ellos, para darse a conocer al resto de las naciones del mundo, para salvarnos a todos a través del Mesías que vendría de la línea de los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David. Vimos que el mismísimo Jesucristo es el hilo conductor de todos los acontecimientos escritos, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que el tabernáculo, el sistema sacrificial, el sacerdocio y los festivales dados a los judíos son sombra y reflejos de una realidad suprema llamada Jesucristo. En la clase de hoy la hemos titulado La cruz del Calvario, punto clave y punto de pivote. Y nos basaremos en Romanos 3, 21 al 26, para entender más profundamente la mecánica, qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario, la mecánica de nuestra redención. Vamos a recordar el contexto en el cual se enmarca la carta a los romanos. En tiempos del Viejo Testamento, la humanidad se distinguía en dos grandes grupos, básicamente. Los judíos, que eran el pueblo elegido de Dios, y los gentiles, que eran todos los demás, los que no eran judíos. Los judíos se consideraban a sí mismos limpios y puros debido a su linaje y a la observancia de sus leyes. Y ellos consideraban impuros a los gentiles y de hecho se apartaban de ellos, como también muchas veces se apartaron de Dios en muchos siglos de rebeldía que se repitieron y que se nos cuentan en distintos libros del Antiguo Testamento. Los judíos pensaban que los gentiles estaban completamente fuera del alcance de Dios y que no tenían esperanza. Por su parte, los gentiles veían a los judíos como un pueblo favorecido por Dios, orgulloso de sus leyes y muy ocupados en sus obras. Con la llegada de Jesucristo, las cosas comienzan a cambiar y llegamos a los tiempos del nuevo pacto. Es así como en pasos muy largos llegamos a la etapa que estamos viviendo hoy en día, que es la etapa conocida como la era de la iglesia, en la cual ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, esclavo y libre,
sino que todos tenemos la oportunidad de ser uno mediante Cristo, uno mediante la cruz del Calvario, de acuerdo con lo que dice Gálatas 3:28. La iglesia de Roma estaba conformada por judíos y gentiles que creyeron en Cristo. Los judíos estaban empeñados en que los gentiles tenían que, por ejemplo, circuncidarse y cumplir todas las leyes que ellos cumplían. Los gentiles, por su parte, abusaban del concepto de gracia y pretendían seguir viviendo sus vidas como si nada, porque total, es por gracia, si me equivoco pido perdón y vuelvo al redil y ya, eso está listo, ¿no? Durante buena parte de todas sus cartas, pero especialmente en la carta del libro, de la carta a los romanos, del apóstol Pablo, el apóstol Pablo les dice a ambos que están errados y les presenta la doctrina correcta. Durante todo el libro de Romanos es común ver que Pablo se dirige por un lado a los judíos y les dice, ustedes dicen que tal cosa, y después se dirige a los gentiles y les dice, ustedes dicen que tal cosa, yo les digo que es así, y les muestra el camino correcto. Ahora, entre esos viejos tiempos del viejo pacto y los tiempos del nuevo pacto que les he descrito, hay un evento de importancia capital que es justamente la cruz del Calvario, de lo que vamos a hablar hoy. Después de ella, de hecho, a los momentos críticos y decisivos se les llama crucial, es un momento crucial. Y se utiliza la palabra crucial aludiendo justamente a la palabra cruz. Es un momento que define un antes y un después. Pero la pregunta es, ¿qué tanto entendemos sobre lo que pasó en la cruz y su significado? La cruz del Calvario, esa donde Jesús se entregó voluntariamente. Jesús entregó voluntariamente su vida en la cruz. Es un punto clave en la historia de la humanidad. Tanto así que por su significado, el mundo occidental comenzó a contar el tiempo en antes y después de Cristo. Al mismo tiempo, la cruz del Calvario es un punto de pivote, pues es sobre su eje que la existencia de la creación gira y oscila, tanto si lo reconocemos y lo creemos, como si no. Todo el mundo tiene una visión con respecto a la cruz. Puede que sea la correcta, puede que no, puede que creas en lo que ocurrió, puede que no. Pero de todos modos, la cruz es un punto clave y un punto de pivote en la historia de la humanidad, inclusive si no lo creemos. Ahora, ¿qué pasa? Es muy común que nuestro entendimiento de Jesucristo y la cruz se vea marcado por unas imágenes que vemos en muchas iglesias, en las que vemos a un Jesús sufrido, a un Jesús indefenso, a un Jesús muerto o a punto de morir en una cruz. Y esa imagen, esa crueldad nos aprieta el pecho. Y también hemos oído muchas veces sobre Pilatos y sobre la multitud de judíos que escogió crucificar a Jesús y liberar a Barrabás, el ladrón. Y nos cuesta vernos reflejados en esas circunstancias, en ubicarnos en esa historia y decir, ¿dónde estoy yo en esa historia? Y cuando eso ocurre, lo que pasa es que se nos dificulta comprender la riqueza, la gran riqueza, y olvidar que Jesús también está vivo, sentado en su trono, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros hoy, esperando el momento de su segunda venida, ya no como Cordero, sino como León de Judá. Hoy le vamos a dar un vistazo más cercano a la cruz del Calvario, con el propósito de que definamos claramente algunos términos religiosos o términos domingueros, como les llamo yo, que nos van a ayudar a valorar y a apreciar de una manera nueva el significado de la cruz, profunda, por lo menos una forma profunda de ver la cruz.
En Juan 3, 16, 17, el propio Jesús nos dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Dice que vino para salvarnos por medio de Él y no para condenarnos, y que salva a todo el que crea en Él. Ese es el propio Jesús el que está diciendo esa declaración. Más adelante en Juan 14, 6, el propio Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice uno de tantos caminos, Él dice el camino. Yo soy el camino, nadie llega al Padre sino a través de mí. Ahora, antes de entrar en materia propiamente, yo quiero que mantengamos en mente lo siguiente. Hay algunas cosas que es importante tener en mente. Lo primero, Dios es santo. Eso significa que moralmente es perfecto, completamente puro, y Él no puede estar frente al pecado. No puede. Lo segundo, el pecado nos afecta profundamente a nosotros, los seres humanos, y nos aleja de Dios. Eso es lo que se conoce como muerte, muerte espiritual. Es como estar en el reino de las tinieblas. El pecado es nuestro gran problema. Nos mantiene completamente apartados de Dios. Otra cosa que quiero que recordemos, que vimos en la primera clase, es que desde Génesis, Dios usó la muerte sustitutiva para cubrir temporalmente los pecados. Cuando Él cubre con piel la desnudez que le daba vergüenza a Adán y Eva, ¿qué pasó? Algún animal murió, derramó su sangre para dar su piel para cubrirlos, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema. Esa es, digamos, la mala noticia que vimos en la primera clase. Debido al pecado, nosotros necesitamos ser perdonados, limpiados, para estar en la presencia de un Dios santo, santo, santo. Sin ello, sin ese perdón, sin esa limpieza, nosotros estamos destinados a una separación eterna de Dios. Y eso es la mala noticia, la pésima noticia que vimos en la primera semana. Otra parte de la noticia mala, digamos, que dejamos hasta la semana pasada, es que en su plan de salvación, que desde el principio ya estaba definido y que lo vimos en Génesis con el protoevangelio, en su soberanía Dios escoge a Israel como pueblo elegido, y hasta donde yo sé ninguno de nosotros es judío. Nosotras todas somos gentiles. No sé si hay alguna judía en la audiencia, pero pues la mayoría de nosotros, la mayoría del mundo es gentil. Entonces, ¿cuál es la solución para nosotros? Vamos a ver entonces ahora lo que dice el apóstol Pablo. Ahora sí vamos a entrar en materia en Romanos 3, 21. Vamos a ver completo, pero nos vamos a centrar sobre todo en los versículos 21 al 23, acerca de la justicia que es mediante la fe. Voy a leer Romanos 3, 21 al 26. ¿Ok? Lo voy a leer. Usé Nueva Versión Internacional con algunos términos de la Biblia de las Américas, o sea que es como una mezcla lo que hice, pero lo van a poder seguir. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y no alcanzan o están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, exhibiéndolo públicamente como propiciación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para demostrar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica
a los que tienen fe en Jesús. Vamos a observar un poco aquí el texto. Lo primero que llama la atención es que es un lenguaje judicial, ¿verdad? Perteneciente a la administración de justicia. Pareciera que estábamos en un juzgado, en un tribunal. Hay un juicio, aquí hay un juicio, un juicio es juzgar, no solamente es la acción, sino el efecto, la consecuencia del acto de juzgar, ¿ok? Hay un lenguaje que nos denota que hay un acusado, hay algunos cargos, hay un acusado, hay unos cargos, hay un juez que va a dictar una sentencia en base a la resolución de los cargos. Eso es lo que estamos más o menos viendo en este panorama de Romanos 3, 21 al 26. Vamos a verlo por partes. Vamos a ver esto por partes. Primero vemos que habla de la justicia de Dios. Dice, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios es la rectitud de Dios. Cada vez que vemos la palabra justicia, en inglés hay dos palabras, justification, or justice, or judge, and righteousness, que es como righteousness, en este caso estamos hablando de righteousness en inglés, es estar parados, rectos, firmes, con derechos, estar derechos con respecto a la norma. Y nos dice que la propia ley y los profetas declararon esa justicia de Dios, pero que esa justicia se dio a conocer sin la mediación de la ley. Eso es lo que nos está diciendo al principio. Sin la mediación de la ley, aparte de la ley, la justicia de Dios, la rectitud de Dios, de la cual los profetas y la ley ya han dado testimonio o han hablado, de esa justicia se ha manifestado, aparte de la ley. ¿Y cómo es esa justicia? Vamos al texto. En el texto vemos que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo. O sea, esa rectitud con Dios se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quiénes la obtienen? Dice, para todos los que creen. Para todos los que creen. En la serie pasada habíamos hablado acerca de la fe. ¿Qué es creer? ¿Qué es tener fe? Y recuerdan que habíamos concluido que es una firme convicción, comienza en la mente, una firme convicción que lleva a tus rodillas a someterse, te sometes a esa firme convicción y caminas de acuerdo con esa firme convicción. Eso es lo que es fe. Tener fe en Cristo es una firme convicción en lo que Él hizo, que nos hace someternos a Él y caminar de acuerdo con sus preceptos. Eso es lo que es fe en Jesucristo. Para todos los que creen. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos privados de la magnificencia de Dios, de la presencia de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y todos hemos pecado, pero todos los que creemos podemos ser justificados por fe en Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo aquí, que nos está diciendo Romanos 3, 21 al 26. Es una justificación que es por gracia, dice más adelante. Que sea por gracia significa que es un regalo, que no lo mereces, que no hiciste nada para ganártelo, es un regalo, algo que te dan. Aquí vienen las palabras domingueras. Es una justificación por gracia, por medio de la redención que Cristo Jesús efectuó. Pues Dios lo exhibió públicamente como propiciación que se recibe por fe en su sangre. O sea, hay algo que nosotros tenemos que recibir. Tenemos que tener fe en la sangre de Cristo para recibir el regalo que nos está ofreciendo Dios, que es una justificación por medio de la redención a través de la propiciación. Aquí tenemos tres palabras ya que son bien domingueras, palabras religiosas que son justamente las que vamos a estudiar hoy. Dios manifiesta su justicia al ofrecer a Jesucristo, siendo al mismo tiempo justo, porque cumple con lo que Él dijo respecto al pecado. Él dijo que la paga del pecado es muerte, y lo está cumpliendo, es justo. Pero a la vez es el que justifica, porque es el que provee el medio
para recibir la declaración de estar justo o de estar recto o de estar de acuerdo con la santidad de Dios. Ser declarado justo es ser declarado santo para estar en la presencia de Dios. Eso es lo que es ser declarado justo. Ahora, más o menos vemos lo que habla este pasaje y nos damos cuenta que entonces aquí el juez, en este pasaje, el juez es Dios, Dios mismo. Los acusados somos nosotros, todos nosotros. La palabra dice que todos han pecado. Los acusados que estamos allí somos nosotros. Los cargos son nuestros pecados. ¿Mm? Y aquí nos presenta este texto que hay dos posibles resoluciones favorables al acusado. Una es por la ley, yo tengo que cumplir todas las leyes impuestas por Dios. La otra es por gracia, es por fe en la sangre de Jesucristo. Por la ley. La ley vino a demostrarnos que ninguno de nosotros es capaz de cumplir todas las leyes de Dios. No somos capaces. Con una sola mentira, que digamos, una sola, ya estamos quebrantando la ley, porque nos hemos convertido en mentirosos. Una sola mentira. Una sola mentira y ya estás al margen de la ley. Puede ser que hayas hecho todo lo demás perfecto, pero esa mentira ya no la estás cumpliendo 100%. Ese fue el rol de la ley, demostrarnos que por nosotros mismos somos incapaces. Entonces nos queda un camino, gracia, un regalo que tenemos que recibir por fe en Jesucristo. Pero entonces están estos términos, digamos aquí, las frases domingueras, que no entendemos bien. Redención, justificación, propiciación. ¿Qué es lo que está pasando en la cruz? ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Yo quiero por un momento que te imagines que tienes una cuantiosa deuda que tú sabes que es imposible de pagar. Y nuestro acreedor, la persona a quien le debes, sabe que tiene derecho para cobrar la deuda y lo va a hacer, está dispuesto a cobrarte la deuda. Pero tú no tienes, la deuda es muy grande y tú no tienes forma de pagarla. Yo quiero que con eso en mente, sabiendo que tú eres el deudor, que tienes una deuda que no puedes pagar, volvamos a leer los versículos 24 y 25 de Romanos 3 para centrar nuestra atención en las definiciones que allí vamos a ver. Voy a leerla. Pero por su gracia, la de Dios, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, exhibiéndolo públicamente como propiciación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Por su gracia hemos sido justificados gratuitamente. Por la gracia de Dios. Ese regalo extravagante que nos dio. Cuando teníamos una deuda que era imposible de pagar por nosotros mismos. Y Él es justo, cobra la deuda, pero es también el que justifica, porque nos da el camino. Fe en la sangre de Jesucristo. Pero entonces aquí tenemos esas palabritas: redención, justificación, propiciación, expiación, que son palabras que no entendemos del todo. Hoy quiero que las entendamos mejor. Y para eso vamos a dar definición de los términos, vamos a definirlo, vamos a dar algunas referencias cruzadas de la Biblia para que entendamos mejor de qué estamos hablando y así tener una visión de lo que ocurrió en la cruz realmente nueva, profunda, que nos ayude a valorar aún más lo que estaba pasando o lo que pasó en ese momento. Vamos con el primero, propiciación. Vamos a hablar de un término que, a pesar de que no es el primero que aparece mencionado, es clave para entender todo lo que está pasando en la cruz. La definición de propiciación dice, es un sacrificio o una acción agradable a Dios, una acción agradable a Dios, y que Él recibe a satisfacción
para aplicar y calmar su justa ira, moviéndole a piedad y misericordia. Voy a leer de nuevo. Es una acción agradable a Dios, un sacrificio que se le ofrece a Dios y que Él recibe para calmar su justa ira, que es contra el pecado, moviéndole a piedad y misericordia. Esto es más o menos como conseguir un fiador, como que tú consigas un fiador y con ello puedas satisfacer al acreedor, quien cobrará la deuda, sea a nosotros o sea al fiador. Eso es propiciar, mover a piedad a Dios por algo que tú le estás ofreciendo. En los tiempos del Viejo Testamento, por las leyes establecidas por Dios, se sacrificaban animales para que con su sangre el pecador que él ofrecía recibiera el beneficio temporal de que sus pecados fueran cubiertos por la sangre del animal que había muerto y derramado su sangre. Eso ocurría cada año. Se llamaba el día de la expiación. Y esos animales que recibían los pecados del que estaba ofreciendo, ellos recibían y por eso eran degollados, uno era degollado, derramaba su sangre y esa sangre cubría los pecados de la persona que los había cometido. De hecho, de ahí viene la palabra chivo expiatorio. Cuando ustedes oyen, ese es el chivo expiatorio, para referirse a alguien a quien le achacan las culpas de otro, que exculpan a uno y le echan las culpas a otro. Chivo expiatorio. Eso ocurría el día de la expiación. Era un día al año, donde todos los israelitas tenían que llevar su corderito para que recibiera los pecados que ellos habían cometido y con su sangre, la del corderito, cubrir sus pecados. Eso es propiciación. Eso era un sacrificio que se le ofrecía a Dios en lugar de la persona que estaba cometiendo los pecados, para mover a Dios a piedad por un año, porque esos pecados eran apenas cubiertos por la sangre. Cubiertos, ya no se veían porque estaban cubiertos por la sangre. Eso duraba un año. Eso es propiciación. Y aquí nos dice nuestro texto que Dios exhibió públicamente a Jesús como propiciación, como ese cordero a quien le son transferidos los pecados de nosotros, los tuyos, la deuda tuya que tú tenías, la mía, fueron transferidas a Él y se ofreció como propiciación para mover a Dios a piedad. En 1 Juan 4:10 leemos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Miren qué amor tan grande el de Dios para nosotros. Miren qué gracia, qué favor que no merecemos. En 1 Juan 2:2 dice, Él, Jesús, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esto lo estaba diciendo el apóstol Juan. Pero nos incluye a todos. Sí estábamos en la crucifixión. Sí estuvimos allí. Nuestros pecados estuvieron allí. En Hebreos 10:11-14, se está hablando acerca del sacerdocio, el sacerdocio, digamos, anterior. Y dice en el versículo 14, dice, lo voy a leer todo, Hebreos 10 del 11 al 14. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando.
Esto es una realidad bien profunda, bien profunda. Un solo sacrificio nos hizo perfectos, nos declaró rectos delante de Dios, con una rectitud que no tenemos, pero fuimos declarados, tenemos una certificación, digamos, judicial de que estamos rectos delante de Dios con un solo sacrificio, el del Cordero Perfecto, el del Hijo de Dios, que el mismo Dios mandó para pagar el precio de nuestros pecados, para propiciación, porque Él es justo, Él es santo y Él es justo, Él no puede estar frente al pecado, no nos podía dejar en esa condición, no nos podía dejar en esa condición. Él es justo y el que justifica al mismo tiempo. Dio el medio mediante el cual nosotros podemos ser salvos de la ira de Dios. Propiciación. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación del que recibe la culpa que no es de él, exhibiéndolo públicamente como propiciación. Pero vamos con una segunda palabra, vamos con la palabra redención. Ahora vamos a ver la palabra redención. Dice, pero por su gracia, dice el versículo 24, Romanos 3, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué es redención? Redención es recuperar algo o recuperar a alguien por medio del pago de un rescate. Un secuestrado, por ejemplo. Cuando se paga el rescate, se recupera a ese algo o a ese alguien. Es dejar libre a un cautivo o un esclavo mediante el pago de un precio. Esto es como que alguien, esa deuda, ¿te acuerdas que te dije al principio? Piensa en esa deuda. Imagínate que tienes una deuda imposible de pagar y tu acreedor viene y te la va a cobrar y tú no sabes cómo. Y de pronto aparece esta persona y paga completamente tu deuda. No solamente paga tu deuda, sino que te da una constancia con un finiquito de pago de la deuda. Te dan el documento, te dice, tu deuda ya está saldada, está cancelada completamente. La pagaron por ti. Y tú eres libre de esa obligación que tú tenías con el acreedor. Has sido liberado de esa obligación. Eso es redención. En los tiempos del Viejo Testamento, el pueblo judío tenía unas reglas muy específicas en cuanto a cómo eran los pagos para rescatar o sacar de la esclavitud o liberar de una obligación contraída o una dificultad entre ellos, entre los judíos, de sus compatriotas. Ahora que tenemos este entendimiento de redención, que es el pago de rescate, el pago de tu deuda completo, te dan tu documento de finiquito, usted no debe más nada. Su deuda es cero, ya fue pagada por otro, tú no sabes quién, tú no sabes dónde, pero la pagaron por ti. Vamos a ver algunas referencias cruzadas de este tema para entender mejor qué fue lo que hizo Jesús. En Apocalipsis 5:9 leemos: y entonaban este nuevo cántico. Este cántico era para Jesús. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ahí estamos nosotros, los gentiles. Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, que fuimos comprados, sacados de la esclavitud. Nuestra deuda fue pagada por la sangre de Jesucristo. Y miren que hubo sangre en esa cruz, en ese proceso. Miren que hubo sangre. Porque antes de llegar a la cruz, fue torturado, fue flagelado. Y nos dice, nos cuenta
la Biblia que al final hubo un momento donde uno de los guardias romanos, con su lanza, queriendo saber si él estaba vivo o muerto, se ve que estaba inerte por lo menos, lo huyó con su lanza en su costado y salió agua. Ya no había más sangre. Y con esa sangre fuimos comprados. Primera de Corintios 6:20 dice, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Fuimos compradas por un precio. Honremos con nuestro cuerpo a Dios. Primera de Corintios 7:23. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Ya pagaron nuestra deuda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Volvernos a meter en otra deuda? ¿A esclavizarnos otra vez? No. No. Costamos caras. Costamos caro. Esa es la palabra redención. Vuelvo a leer. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Al ser exhibido públicamente como propiciación, que son las dos palabras religiosas que hemos revisado hasta el momento. Pero vamos con una tercera palabra que está allí. Esa tercera palabra es justificación. ¿Qué significa justificación? La justificación es una acción mediante la cual el acusado es absuelto completamente de los cargos que tenía en contra o es legalmente declarado justo, declarado recto, de acuerdo con el estándar de Dios, porque aquí estamos hablando de que el juicio es, el juez es Dios. Eso es como obtener un documento de la corte que diga que tú no tienes ningún antecedente penal. Esto es una carta perfecta y limpia de antecedentes penales. Esto es justificación. Esta señora o esta persona nunca jamás ha cometido ningún acto fuera de la ley. Y como el juez el juez que está haciendo este juicio es Dios, eso significa que nunca ha cometido ningún pecado. Eso es lo que es justificación. Esta persona está declarada que tiene un expediente limpio. Limpio. Con la ley dada por Dios, nosotros los seres humanos nos dimos cuenta de que el estándar de perfección de Dios es imposible de alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Imposible. Pues cumplir con la ley significa cumplir con todas las regulaciones. Si yo voy manejando a la velocidad corriente, cumpliendo todas las reglas, con mi vehículo, con sus pagos de impuestos perfectos, pero estoy manejando sin licencia de conducir, yo estoy al margen de la ley. No importa que yo no estaba haciendo nada malo, si estoy manejando sin licencia de conducir, no estoy conduciendo en términos legales. Una sola falta que tengas, de acuerdo con la ley de Dios, te hace estar fuera de la ley. O estás en la ley o no estás en la ley. O lo estás haciendo completo con la ley o no lo estás haciendo. Y ya la ley demostró demostramos los seres humanos que con nuestras propias fuerzas no podemos. Con una sola mentira que dijimos, por ejemplo, el ejemplo que había puesto al principio, ya quebrantamos la ley. Entonces, fíjense que nosotros obtuvimos ese documento de absolución de culpa. No solamente alguien actuó a nuestro favor como una especie de fiador, que fue lo que vimos que era propiciación. No solamente pagaron nuestra deuda fue pagada completamente con precio de sangre, sino que encima estamos obteniendo una declaración de que estamos absueltas de toda culpa. Vamos a ver algunas referencias cruzadas con respecto a esto también. En Gálatas 2, 16 al 21 leemos lo siguiente. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo,
también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia de Dios se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Este versículo es muy profundo y lo podemos entender muchísimo mejor cuando tenemos ya todos los conceptos bien armados. En Romanos 5:1 vemos lo siguiente. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ya fuimos justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra paz con Dios fue comprada por un precio, es solamente por medio de Jesucristo, es solamente por la fe. Y eso es la maravilla de lo que ocurrió en la cruz. Ahora, hay una palabra que no está escrita en el texto de Romanos 3:21 al 23, pero que es otro concepto muy importante de saber y que tiene que ver con la imputación. No aparece escrito, pero es un concepto que ustedes van a ver que está dentro de lo que está ocurriendo en la cruz. La imputación es atribuirle a alguien la responsabilidad de algo que normalmente es reprobable. Es como calificar a alguien de sospechoso de un delito sin que haya ninguna prueba. No importa, no es necesario prueba. Se le imputan los delitos. Se le atribuye la responsabilidad de un acto reprobable a alguien sin necesidad de prueba. En los sacrificios que estableció Dios como solución temporal para los pecados cometidos por los judíos en el Viejo Testamento, en el día de la expiación, ese que les mencioné anteriormente, se ofrecían 2 corderos, a los que se le imputaban los pecados del oferente, se le transferían los pecados del que estaba ofreciendo, ¿no? Uno de ellos era degollado y derramaba su sangre, y esa sangre de ese cordero, que era un animal, servía para cubrir los pecados temporalmente, por un año. Había otro cordero que también se le imputaban los pecados del pecador, del oferente, y lo soltaban en el desierto. Casi que a una muerte segura, porque eran animales que eran animales domésticos, dependían de los humanos que los cuidaban para sostenerse, y este era soltado al desierto por su cuenta. Esa era una forma de simbolizar que esos pecados habían sido llevados lejos, por un año. Vamos a leer algunas referencias con respecto a la imputación. Segunda de Corintios 5, 18, 20 dice: todo esto proviene de Dios, que por medio de Jesucristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. El propio Dios nos reconcilió consigo mismo. Marcos 15, 34. Este es un versículo que me sacude mucho. Hay un momento de la crucifixión donde Jesús, estando en la cruz, grita. Él grita: Eloi, Eloi, lama sabactani. Y eso significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento en el cual Jesús estaba cargando, como ya vimos en otra referencia, todos los pecados de todo el mundo sobre sí, y estaba derramando su sangre voluntariamente, habiendo sido enviado por el Padre para ese propósito. En el momento en que todo el peso de los pecados estaba sobre él, que él está en esa cruz, el Padre le dio la espalda.
Porque el Padre no puede estar frente a pecado. Y en ese momento Jesús estaba completamente cubierto por todos nuestros pecados. Y Jesús lo sintió. Jesús sintió que esa unión que él tenía desde antes de la fundación del mundo, en ese momento, en ese instante, se quebrantó. Porque él estaba lleno de pecado, el nuestro. Esa mentira tonta, ese egoísmo, ese pecado estaba allí en esa cruz. Y Dios Padre le dio la espalda por un instante, porque eso no se quedó así. En Juan 19, 29 al 30, dice, había una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Murió. Él dijo, todo se ha cumplido, porque esas eran profecías con respecto al Mesías que se cumplieron en la persona de Jesús. Más de 300, muchas más. Pero todo se cumplió. En la palabra en griego es tetelestai. Y tetelestai dice, lo que significa es pagado en su totalidad. Lo que pasó en la cruz no es una buena cuota inicial para pagar por nuestros pecados, de modo que nosotros tenemos que seguir pagando por cuotas con obras buenas nuestra salvación y nuestra paz con Dios. No, no, fuimos redimidas. Ya tenemos una carta que dice no debemos nada. Y por nuestra fe en Jesucristo tenemos una carta que dice que nuestros antecedentes penales están limpios. No hay nada con respecto a Dios, con respecto al estándar de perfección de Dios. Nosotros tenemos una declaración de que estamos rectas, que estamos justas, que estamos perfectamente justificadas delante de Dios. Pero no por nuestros méritos, por gracia. Por gracia, mediante la fe en la sangre de Jesucristo. Y por eso es que la cruz es un momento realmente clave y pivote en la historia de la humanidad. El amor de Dios, el maravilloso amor de Dios, es en acción. Lo vemos aquí en otro versículo que me ha llamado muchísimo la atención. El libro de Romanos todo es bellísimo. En Romanos 4, 24 y 25 dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, como declaración de rectitud, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él, Jesús, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Él no se quedó en esa cruz. Él no está en esa cruz. Que es un momento, la cruz es un momento clave y pivote, pero no está en esa cruz indefenso a punto de morir, sufriendo. Un solo sacrificio nos hizo perfectos a todos los que creemos en Él, para siempre. A todos los que Él está santificando, porque a pesar de que yo tengo una declaración judicial que dice, de acuerdo con Dios, que yo soy recta, es decir, que yo soy santa, que yo soy perfecta, de acuerdo con los estándares morales de Dios, pues ustedes estarán de acuerdo conmigo en que yo todavía no luzco perfecta. No lo luzco, no lo soy. Me estoy santificando. Estoy en el proceso de santificación en el cual Dios me tiene. Pero la declaración de justicia, la paz con Dios, ya la tengo. Ya la tengo. Me la dio Jesús. Y yo, por fe en su sangre, por fe en lo que ocurrió en ese momento crucial, es que tengo tal declaración. Yo quiero volver a leer lo que leímos en Romanos 3, para ver si ahora que comprendemos todas las definiciones de esas palabras religiosas o domingueras,
entendemos aún mejor la cruz y vemos cuáles son las implicaciones de esa cruz para nosotros en el día de hoy. Algunas de las implicaciones. Dice, pero por su gracia, la de Dios, somos justificados, declarados rectos, gratuitamente, mediante la redención, ese pago de rescate que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, ese que le echan la culpa que no son de Él, exhibiéndolo públicamente como propiciación, como un acto que mueve a Dios a piedad y le permite ser justo, que se recibe por la fe en su sangre, la de Jesús, para así demostrar la justicia. Y dice al final, de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Cristo Jesús. Y yo espero que tú seas uno de esos que tiene fe en Cristo Jesús y que tengas paz con Dios. Que tengas esa declaración, que ya no tengas el peso de esa deuda sobre ti porque ya fue pagada con un rescate, con precio de sangre, con precio de sangre. Vamos a leer cuáles son algunas de las implicaciones para nosotros que tiene la cruz del Calvario. Primera, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz pagó el precio por nuestro pecado. Movió a piedad a Dios a nuestro favor. Dice primera de Pedro 1, 18 al 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El precio fue pagado. La cruz trae reconciliación con Dios y salvación de la ira de Dios en contra de toda impiedad del ser humano. Dice 2 Corintios 5, 18 al 21. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz pagó el precio de nuestro pecado. La cruz nos da la reconciliación con Dios y la salvación. Tercero, mediante la cruz somos transferidos al reino de la luz. Dice Colosenses 1, 12b al 14. Dios los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él, Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. La muerte sustitutiva, debido a la cruz, nosotros recibimos un pago del precio de nuestros pecados. Debido a la cruz, estamos reconciliados con Dios y estamos salvados de la ira. Debido a la cruz, fuimos transferidos al reino de luz. Pero hay una cuarta cosa. Nosotros tenemos que entender que vivimos en una tensión. Hay una tensión en nuestra condición y nuestra posición. Y tenemos que responder apropiadamente sirviendo a Dios. En Colosenses 3, todo el capítulo de Colosenses 3 es bellísimo. Entendemos que mi condición actual en esta carne, mientras esté de este lado del cielo, es que no soy perfecta. Esa es mi condición. Tengo deseos egoístas, hay muchísimas cosas, envidia, egoísmo, mentiras, son cosas que están dentro de la carne del ser humano mientras estemos de este lado del cielo. Esa es nuestra condición, pero nuestra posición, acabamos de hablar, Dios nos transfirió del reino de la oscuridad al reino de la luz. Ahora estamos en el reino de la luz. Esa es nuestra posición. Y Dios nos está santificando. Y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotras. Entonces, tenemos que responder apropiadamente a nuestra posición. No tenemos por qué responder a nuestra condición humana. Nosotros debemos responder a nuestra posición en Cristo. Colosenses 3, voy a leer algunos fragmentos saltados de Colosenses 3, dice lo siguiente. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.
Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Esa es la respuesta apropiada de nuestra parte cuando entendemos profundamente lo que ocurrió en la cruz, lo que nos trajo paz con Dios, lo que pagó el precio completo de nuestra deuda con un solo sacrificio. Y recordemos que Cristo no está ya en esa cruz. Cristo nos compró, fue exhibido públicamente como propiciación para redimirnos, para pagar nuestro rescate y para darnos una declaración de justicia que no nos ganamos, que es un regalo. Pero Él ahora vive porque Él resucitó, murió para nuestra redención, pero resucitó para nuestra justificación y está vivo, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros en todo momento. Nos dejó el Espíritu Santo con y en nosotros y está siempre a nuestro lado, a la distancia de una oración. Porque cada vez que nos dirigimos a Él en oración, cada vez lo estamos incorporando, lo estamos invitando a que forme parte de nuestra vida. Yo le pido a Dios que tú seas salva, que sepas que estás salva y que tengas seguridad en esa salvación porque no depende de nosotras, depende de Jesús, de lo que Él ya hizo en la cruz. Si tienes dudas al respecto, deja comentarios en el video porque nos encantaría conversar contigo. Voy a cerrar con una oración muy breve. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, porque hemos podido entender con más profundidad la belleza de la cruz, punto clave y punto de pivote. Te amamos, te necesitamos. Quédate con nosotras. En el nombre de Jesús. Amén.